Hola amigos, ¿qué tal? Hola Noé, Antonio, Álvaro, amigo Geray, Diego, Rubén, ¿cómo estáis chicos? Venga, esperamos un minutito y arrancamos. Buenos días David. Dice, tienes cara de sueño. Joder, ha sido una noche dura, ¿eh? Lo tengo que confesar. Un homenaje a mis socios del Maná. Va mejorando el pelo. Hombre, John, necesito unos memes, tío. Hola Pachi, Jorge, ¿cómo estáis? Bueno, pues comenzamos. Hoy tenemos a dos invitados especiales. Tenemos a Geray Monforte, que muchos lo conocéis desde Doctor Stravinsky, más algún concurso que ha estado y principalmente por la temática que está tocando, que es los fermentados. Hoy vamos a intentar que sintetice un poco, porque hay veces que los que somos un poco más tollos nos escapamos con tanto tecnicismo, y hoy sobre todo le he pedido que fuera un poco más práctico de cómo hacer nuestros fermentados, si realmente esto se puede o cualquiera lo puede hacer, qué medios necesitamos y la receta para reproducirlo. Y luego tendremos a Javier Vicuña, que nos va a hablar del vino de Jerez o del brandy de Jerez incluso, de algo como un valor que quizá infravaloramos, ¿no? A mí me gustaría hacer una introducción. Siempre sabéis que hablo sobre un tema, sobre la sangría. La sangría, bueno, pues también es algo que no le damos mucho valor. Sin embargo, prácticamente en muchos sitios, en restaurantes y en zonas de turismo se vende y además se vende en volumen, tiene rendimiento y no nos preocupamos por tener una buena receta de esto. Desde 359 en FIBAR hicimos una ponencia sobre la sangría que me gustaría compartir con vosotros, obviamente bastante más sintetizada para que tengamos tiempo para los ponentes. Según la RAE se define la sangría como en 2001 como bebida refrescante que se compone de agua y vino con azúcar, limón y otros alimentos. También se le atribuye una bebida que proviene de España o Portugal, o sea que no es solo española, y que resulta mezclar vino tinto con fruta, zumo, brandy, refresco y especias. Luego también podríamos hacer alusión a la zurra, que también se considera, dependiendo de la región, si una zurra o una sangría. Y luego los términos de sangría y sangaray. Luego, dentro de nuestra zona, pues siempre hablamos como representación de alguien que hace emblema de su región, como el Pimpi, ¿no? El Pimpi, bueno, aparte de ser casa nuestra, ha sido un referente y es un referente de cómo trabajar en su día a día el producto kilómetro cero. ¿Por qué se destaca el Pimpi? Pues sitio con gastronomía mediterránea, tradición y respeto por los orígenes, valor kilómetro cero y cultura. También hablará Vicuña sobre esto, pero muchas veces cuando viene este cliente turista o ese cliente extranjero, lo que espera o lo que busca es el producto local, y sin embargo a lo mejor pues empezamos a potenciar destilados como sea el mezcal, el tequila, la ginebra. Y hay diferentes productos alrededor en nuestra zona que el cliente lo valora y que busca esto, ¿no? Dice Sandra, ese pueblo tiene trayectoria. Bueno, es de los nuevos, de los nuevos. Luego, como origen de la sangría, según la Roma antigua, se tomaba un vino especiado para los gérmenes, con lo cual ya a un vino le daban diferentes connotaciones para paliar algunas malezas, ¿no? Luego se utilizaba como maquillaje de los marineros británicos del ron con diferentes elementos en 1700. También la llegada a la península ibérica en 1800, utilizado principalmente por campesinos, que eran los que producían estos vinos. Luego franceses realizaban mezclas de vino de uva regional con otros ingredientes entre 1800 y 1900, y luego ya se tomaba una copa que se denominaba la copa claret, que se servía directamente en vaso,
o en copa mejor dicho, que se utilizaba brandy, vino y una especia. Y luego no hay nada más español que la siesta, la paella y la sangría, ¿no? Que es una manera de potenciar los valores de la región. Después consumo en el mundo. En Andalucía, bueno, pues tenemos clima y turismo y quizás la primera región de España en añadir un resultado de vino macerado con especias y frutas, ¿no? Luego en Estados Unidos se consume después de una Expo Mundial en 1964, donde probaron esta mezcla y la quisieron llevar hacia su región. Luego en Sudamérica el consumo vino por la colonización y luego también como normativa, según la normativa europea entre España y Portugal, la sangría no debería de pasar del volumen alcohólico de unos 12 grados. Ingredientes de una sangría: pues vino tinto, agua, zumo de cítrico, vermú, fruta, azúcar, especias, carbónico, licores, que en este caso se suele utilizar, si utilizamos como destilado pues suele ser brandy, si utilizamos como licor pues podríamos utilizar un licor de naranja. Luego en elaboración sabemos que esto es todo bastante subjetivo, cada uno tiene sus recetas de sangría, pero compartimos algunas, ¿no? Dice añadir vino tinto en una jarra, dejar macerando con frutas y especias, añadir la base alcohólica, verter zumo y almíbares, añadir hielo, completar con refresco y remover, ¿no? Todo esto en una jarra. Aquí voy a compartir con vosotros un par de recetas, aunque sabéis que todas quedarán subidas en la web de 359 Cocktail Concept. Desde ahí no la vais a poder apreciar, pero vamos, esta es la receta de Carlos Moreno, que por cierto sale muy guapito ahí, muy bien peinado. En Runner 45 minutos a 50 grados, utilizan 70 centilitros de vino tinto, una pera, manzana y naranja, pieles de 2 limones, 2 anillos estrellados, 12 orejones secos, una rama de canela y una vaina de vainilla, y un tomillo y romero. Este es el pre-batch de cómo lo elaboran. A partir de ahí, cuando le piden una copa, pues utiliza 7 centilitros de este vino que ha tenido macerando en la Runner, 2 centilitros de Isabel Regina, brandy, 2 centilitros de Cointreau, 2 centilitros de sirope de azúcar, terminar con refresco de limón y decoración con fruta y listo. Y luego la receta que nosotros hicimos innovadora para Fibar, dice Carlos Moreno, comprado en Simón. Fibar hicimos para 2 litros macerados durante 24 horas, 75 centilitros de vino rosado, que creo que la tenemos por aquí, sí. 75 centilitros de vino rosado, 20 centilitros de brandy, 15 centilitros de Italicus, 10 centilitros de Lillet Blanc, 5 centilitros de Genepi de Chartres, 10 centilitros de sirope de canela suave, 10 centilitros de zumo de pomelo. Y todo esto lo tenemos macerando en fresas, ¿vale? En fresas naturales. Y luego a todo esto luego le añadimos una soda de pomelo. Es como una receta bastante innovadora, pero que gustó bastante la mezcla del pomelo y las fresas. Sabemos que va súper bien y con el vino pues funciona también genial. Bueno, pues sin más, espero haberos agitado un poco el cerebro. Si me escribes Geray, pasamos a tu ponencia. Sangría OTC, dicen por ahí. Sí, bueno, tiene algunos de los productos de OTC. Vamos a ver, Geray. La fresa siempre va bien con todo. Sí que hay veces que la tenemos repudiada, ¿no? Cuando es un sabor que le gusta a mucha gente y creo que no deberíamos de... Bueno, pues estamos conectando con Geray. Geray, ¿cómo estás? Fantásticamente bien. ¿Y tú? Ya estaba preocupado, digo, ya está haciendo una ponencia, digo, va a estar haciendo una ponencia y no va a descansar bien, tío. No, 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 que va, Y sí. digo, y lo necesita al 100%, broma. Lo que pasa es que no hago más ponencias porque si no aburro a la gente, ¿eh? Ya. Bueno, al final, nosotros, por ejemplo, en FIBAR ese año, ¿no? Hace 3 años, hiciste 3 ponencias y fue la que más estuvo llena, que tuvimos que en 10 minutos teníamos que bien. Bueno, eso es bueno porque la gente quiere escuchar. Sabemos que ahora mismo el mundo de los fermentados está de moda. Que esto es, no sabemos si las modas duran o no duran, aunque algo que viene de mucho más atrás
Y sobre todo, un poco lo que te pedí es la parte química, obviamente, pues lo que tengamos que contar es que sea necesario y que obviamente fortalezca el mensaje, pero que fuera un poco práctico. Y a mí hay tres temas, ¿no? O tres consignas. La primera, que es un fermentado y cómo hacerlo, que es otra de las cosas. ¿Qué ingredientes necesitamos? Y esto también, avisar cuáles son los controles que necesitamos para esto. Y porque, bueno, igual ahora mismo pues Sanidad no está muy encima de esto, pero aparte de que por sanidad sea necesario, más próximamente creo que será más exhaustivo que por la salud de nuestro cliente. Entonces, exactamente, me gustaría que tuviera estas tres consignas en la ponencia y nada, sé que lo va a sintetizar de manera perfecta y estamos contigo. Muchas gracias. Bueno, como ya sabrás, cuando hago ese tipo de ponencias, tiro 4 horas perfectamente hablando de fermentados. Lo que quiero hacer es, cogiendo todo lo que sé, hacer una mini ponencia súper rápida sobre fermentación en casa, en este caso, y después con las pequeñas consignas que hemos dicho de cuando lleguemos al bar, qué cosas tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Importante, muy importante, no hay que tenerle miedo a los fermentados, porque antiguamente nosotros los bartenders no hacíamos siropes, y ahora hacemos todo el mundo siropes, y ahora hacemos licores, y hacemos cordiales, y hacemos shrubs, y realmente todos sabemos cuándo se nos pone malo. Esto es lo mismo, la fermentación ligeramente controlada es súper sencilla, súper fácil. Estoy súper contento porque estoy viendo muchísima gente haciendo fermentados en su casa estos días y creo que les va a venir bien para quitarles el miedo. Como pasaremos como luego pues, todo estará colgado Sí, en el yo iré poniendo algunas imágenes. Vale, perfecto. La idea es que, bueno, los fermentadores son culturales, ¿vale? Es muy importante. El queso, el café, la cerveza en cada país del mundo pues tienen un poquito su fermentado estrella y a veces es difícil entender el fermentado de otra persona porque no es algo nuestro. Si tuviéramos que decir que una palabra que es la fermentación es una degradación biológica, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos una partícula muy grande que se vuelve un poquito más pequeña. El azúcar es la gasolina de la vida, lo que significa que el azúcar es lo que ayuda a fermentar absolutamente todo, pero necesita el contacto con el agua, porque donde hay agua hay vida. Entonces, concepto azúcar, agua, tenemos fermentación casi seguro. Luego, el punto más importante a nivel químico, fácil de entender, es el pH, creo que lo hemos escuchado alguna vez. Las escalas del 1 al 14, ¿de acuerdo? Poniendo el 7, que es justo en el medio, que es el agua. Esto es una tabla que se creó a partir del agua, pero no significa que sea el centro exacto, ¿de acuerdo? Geray, perdona, aunque todo el mundo sabemos lo que es una fermentación, entiendo, porque sabemos lo que es el vino y la cerveza, ¿puedes explicar exactamente lo que es una fermentación? Pues mira, la verdad es que en la siguiente diapositiva lo voy a explicar un poquito más sencillo, pero básicamente es que son microorganismos que actúan mediante una fuerza que puede ser azúcares para convertirse en otro producto. Esa sería la forma un poquito más sencilla. Dentro de lo que vienen siendo los pH, es muy importante decir que el agua tiene el 7, el pH de la piel está en 5,5 y una cosa muy importante es que cuando tengamos un pH de 3,3, es decir, un pH bajo, significa que nunca vamos a encontrar partículas negativas o bacterias negativas para el organismo. Entonces, cualquier fermentación por debajo del pH de 3,3 siempre vamos a saber que va a ser buena para el organismo. ¿Qué es por debajo de 3,3? El zumo de naranja, el zumo de pomelo, el zumo de limón, el zumo de lima, el vinagre, todo este tipo de productos que utilizamos de normal en nuestra vida diaria, tiene un pH muy bajo, con lo cual son buenos para el organismo. Sabemos que en un zumo de naranja no vamos a encontrarnos nunca una bacteria negativa. Para eso tenemos que utilizar un medidor de pH, ¿no, Geray? Sí, los medidores de pH los podemos encontrar perfectamente ¿Farmacia? en las farmacias. Mira, que es de las pocas cosas que están abiertas y nos cuestan las tiritas, como 10 tiras nos cuestan como 2 euros. Entonces son súper baratas y son súper fáciles de trabajar. Simplemente es el colorcito y ya está. Después, cuando tienes un poquito de experiencia, ya solamente con el sabor de una fermentación ya sabes distinguirlo, ¿vale? Pues bueno, dicho esto, tenemos tres grandes estilos de fermentación, que son la alcohólica, la acética y la láctica. Vamos a explicar súper rápido. Bueno, ¿qué es la fermentación? Transformación producida por los microorganismos. Punto. Los microorganismos son organismos muy pequeños que solo se pueden ver con microscopio. Y para mí la clave de la fermentación es entenderla, entender el entorno que necesitas, conseguirlo, producirlo y mantenerlo. ¿Qué significa esto? Necesito una vasija de cristal o de barro. Necesito un espacio seco, necesito un espacio sin humedad,
necesito ponerle esta cantidad de agua con esta cantidad de azúcar, necesito ese tipo de frutas. Vale, entiendo lo que necesito, conseguirlo, poner todos los ingredientes, etcétera. Producirlo, ver que la fermentación está trabajando y después mantenerlo. ¿Qué significa? Cuando pasan 7, 10 días, volver otra vez a hacerlo de nuevo. Es un sistema como el que usaríamos en nuestro bar para trabajar cualquier tipo de privage, o trabajar los siropes, o trabajar, o incluso colocar el speed rail, las botellas. Esto es lo mismo. Simplemente que es algo que está vivo. Pero que esté vivo no significa que sea peligroso, ¿de acuerdo? Sí, me ducho con kombucha cada mañana. Es buenísimo para eso. Luego hay una tabla, que si la puedes enseñar, que la siguiente diapositiva, me encanta explicar, que es el crecimiento de los microorganismos. Lo que significa que cualquier microorganismo tiene una época en la cual la línea, es esta de aquí, es ascendente. ¿Qué significa? Que durante este periodo, el periodo más cortito, ese periodo es que los microorganismos están funcionando dentro de la fermentación. Llega luego un momento que es en la estacionaria, que es el momento perfecto para coger este fermentado y guardarlo en la nevera. ¿Por qué? Porque el frío ralentiza totalmente la fermentación, o al 90%. Entonces, dentro de una nevera, un fermentado nos puede durar perfectamente un mes sin que tenga ningún tipo de problema. Hay algunos que pueden durar hasta un año. Nosotros tenemos esas fermentadas desde hace años en Dr. Stravinsky y siguen buenas porque el frío la ralentiza al 90%. Y luego hay una parte que es la de la muerte, que no se ve muy bien. Lo que significa la muerte no es que el fermentado se muera, simplemente que todas las características que tenía de complejidad este fermentado en su época estacionaria desaparecen. Espero no sea casualidad de que estoy yo encima de la muerte, ¿no? Sí, exactamente. La idea es que cuando hablamos de la muerte, básicamente es cuando un fermento se convierte en vinagre. Volvemos a lo mismo, no se muere, simplemente que solamente hay bacterias tipo acéticas. Y lo que se consigue es un producto genial para ensaladas. Como curiosidad te diré que yo en 3 años no me he comprado vinagre en la vida, básicamente porque cualquier fermentación, como la kombucha, o con una hidromiel, o con una fermentación de vino, cuando pasa un tiempo y tú no la tocas, lo que se convierte es absolutamente en vinagre. Y ese vinagre lo podemos usar perfectamente para liar nuestras ensaladas o para hacer un scrap, por ejemplo. En la fermentación nada se tira, digamos. Geray, el sabor, yo te lo digo, o sea, te digo mi opinión, me parece que la fermentación o los fermentados en coctelería me parece súper chulo porque te da pie a comentar nuevas tendencias, aunque son tendencias o técnicas antiguas, pero a nivel de sabor creo que siempre hay que corregir en el cóctel, no es fácil a la hora de trabajarlo, al sabor de estos fermentados como la kombucha o la de leche, ¿se acostumbra uno o incluso te llega a gustar, que sea agradable? ¿Tú cuando empezaste en la coctelería, Hugo, tomabas Campari o tomabas Bitter Martini, por poner otra marca, o tomabas amargos? La verdad que me siguen costando a día de hoy, ¿eh? Bueno, te voy a poner el ejemplo del 95% de las personas. Cuando la gente empieza a tomar coctelería, tu paladar se acostumbra a que estás acostumbrado a dulce, refrescante, tal. Llega un momento cuando aprendes a catar whisky, rones, tu paladar se vuelve más refinado y aguanta mejor la fuerza. ¿Qué ocurre al final? Que el 90% de los bartenders acaba tomando amargos, porque el amargo es lo que el paladar le cuesta más acostumbrarse y es lo que mejor tolera. Entonces ahora cualquier bartender te va a decir, ¿cuál es tu cóctel favorito? El Negroni. ¿Por qué? Porque esa parte dulce, amarga, es lo que nos sacia. Esto es lo mismo. Cuanto tú más tiempo llevas trabajando la fermentación, al final el sabor se te vuelve muy fácil. Obviamente, si tengo que darte un fermentado a ti, lo que haré, poniendo tu ejemplo, es coger un fermentado con un té verde, por ejemplo, que es fácil de entender, macerado o triturado en fresas y en pomelo. ¿Qué voy a conseguir? Que la fresa y el pomelo se va a sobreponer por encima del sabor a vinagre y el vinagre te va a dar un toque final y además es un producto probiótico. Sí, va a aparecer en el retrogusto, ¿no? Lo que quiero decirte en el fondo es que lo de las fermentaciones tienes que aprender a jugar con ellas. Vale, sí, igual entiendo para el cliente final, ¿no? Claro, o sea, claro. En el primer menú de Stravinsky la gente no leía kombucha, leía no sé qué de mango y fruta de la pasión o no sé qué de frambuesa y jengibre. Sabía frambuesa, jengibre, tenía un toque de vinagre, lo mezclabas con un poco de sirope de azúcar y una base de vodka y tenemos un cóctel fácil y barato. Herramientas de control para tener en casa. Con lo que he comentado, el medidor de pH, ¿de acuerdo? Que se puede comprar en una farmacia. Y después, cuando tú ya te has acostumbrado, el gusto. Cuando una fermentación la pruebas y notas las notas dulces y las notas ácidas, ya significa que la fermentación
está equilibrada. Esto es experiencia. La nota de vinagre, etcétera. Mi recomendación es, ¿puedo tomar la kombucha con un poco de azúcar? Sí, Aldo, para empezar a acostumbrarte. No vas a perder la parte probiótica, simplemente estás añadiendo azúcar. Los probióticos, que son las bacterias que son buenas para el organismo, van a seguir dentro de este fermentado. Así que, como ejemplo, os pongo que en varios de los fármacos que supuestamente se están intentando desarrollar para curar el coronavirus o para que haya una vacuna del coronavirus, muchos de los casos se está empezando a trabajar con levaduras y bacterias que se encuentran en una kombucha o una hidromiel. Solamente para poneros unos ejemplos que son bacterias muy buenas para el organismo, ¿de acuerdo? El otro nivel, la otra herramienta de control es el nivel carbónico. Cuando aparece la carbonatación en una fermentación, siempre es algo bueno, porque la carbonatación solo se consigue cuando las levaduras comen el azúcar y digamos que crean este carbónico. Entonces, en cualquier fermentación siempre vamos a tener ese nivel carbónico y cuando nos aparece significa que es algo bueno, que está funcionando correctamente. Esta experiencia la hemos tenido todos cuando nos hemos dejado un zumo de bote fuera, ¿no? Exactamente. Pero esa es la diferencia entre podrirse y fermentar. Fermentar es cuando tú estás controlándola y podrirse es cuando es algo que lo dejas sin control y no sabes absolutamente nada, han podido entrar bichos, etcétera, etcétera. Los airlocks o las válvulas de no retorno son lo que se utiliza para hacer fermentaciones alcohólicas, pero ahora os enseño una fotito de cómo hacerlo casero en vuestra casa, pero también en mi Instagram podéis ver un par de vídeos que he subido de cómo hacerlo casero, que es súper sencillo. Parámetros a tener en cuenta la fermentación, ¿de acuerdo? Muy sencillitos. La temperatura ambiente, si vives en Alaska o vives en Hawái, pues es diferente. Cuanto mejor temperatura ambiente, entre 25 y 35 grados, la fermentación es más estable. Cuanto menos temperatura, más lenta es la fermentación. El pH, lo hemos vuelto a comentar, es importante para siempre ir midiendo a ver cómo está la fermentación, si mejor, si peor, si está bajando el pH. Cuando está bajando el pH siempre es bueno para la fermentación. Humedad. Obviamente, creo que casi cualquier cosa es mejor tener un espacio seco. No lo puedes poner en unas paredes con moho, porque existen muchas probabilidades de que ese moho se traslade a tu fermento. Entonces, esto son cosas de lógica. Tiene que ser un espacio seco. Tipos de azúcares. Según el azúcar que utilices, la fermentación evolucionará de una forma o de otra. En resumen, casi siempre la mejor azúcar para fermentar es el azúcar que tenemos que consumimos a diario. La azúcar blanca. ¿Por qué? Porque es una azúcar refinada. Esta azúcar refinada lo que consigue es que el microorganismo, al comérsela, le sea más fácil digerirla y sea más rápido el proceso. Lo que quiere decir es que, aunque sea la más tratada, el fermento lo agradece porque es la más rápida de consumir y la que mejor le va a la hora de fermentar. ¿De acuerdo? Es como si tengo, por ejemplo, miel o tengo miel de caña, esa miel tiene muchos compuestos que hacen que la fermentación le cueste más arrancar, hay compuestos que no son buenos para el fermento, entonces es más inestable. Siempre que trabajamos azúcares, el azúcar blanca es la mejor. El tiempo es un parámetro muy importante porque dependiendo del tipo de fermentación, pues tiene que pasar un tiempo u otro. Pueden ser desde 3 días, 48 horas, 24 horas a meses. Una hidromiel puede estar meses y meses fermentando. Puede estar 21 días como mínimo. Una fermentación láctica puede estar 3 años perfectamente bien almacenada dentro de un bote sin que le ocurra nada malo. Dependiendo del tipo de fermentación, tenemos que controlar el tipo de tiempo. Para coctelería, mi recomendación, las rápidas, las mixtas o las alcohólicas. El agua. Como hemos comentado, el agua es la base de la vida y es la base de la fermentación. Siempre recomiendo agua de mineralización débil. No voy a poner marcas, pero las aguas embotelladas con poca mineralización son las mejores. ¿Por qué? Porque lo que hace, al tener tan poca mineralización, hace que el fermento no se encuentre trabas a la hora de fermentar. Si ponemos agua de grifo, lo que nos va a ocurrir es que al tener tanto mineral puede producir errores en la fermentación. Entonces, nunca fermentemos con agua de grifo, por lo menos con agua de grifo de Levante, que es horripilantemente malo. Geray, nos pregunta aquí, bueno, no es sobre Seventeen, si has probado la kombucha que tiene, sí. y otras marcas también que hayas probado y que te puedan gustar. No, a ver, Convida, por ejemplo, es muy buena. Lo bueno que tienen las marcas ahora de fermentados es que todas trabajan con mucha ilusión, sabes que todos los procesos son naturales. Yo he visitado 4 o 5 en los últimos 2 años y es maravilloso. Lo más increíble es que ellos me aportan ideas y yo les aporto ideas a ellos. Entonces, cualquier marca que nos encontremos en el mercado ya es cuestión de gustos, ¿de acuerdo? Porque ya todas las marcas aún siguen trabajando de forma natural.
y eso creo que es un valor añadido. Y aparte, como iniciador, una kombucha industrial te puede venir muy bien para crear la tuya propia. Porque Claro. a partir de que al tener el pH tan bajo y tener probióticos, nos va a ayudar a trabajarla, ¿vale? Claves aplicadas a coctelería de los fermentados. Conservación, ¿vale? Es decir, la mayoría de veces los fermentados se utilizaban como conservantes de los alimentos. La baja cantidad de azúcar. Cuando empezamos una fermentación 10 de agua, 1 de azúcar, se nos queda en un 2% aproximadamente de azúcar. ¿Qué significa? Que es un producto muy bueno para la salud, con un contenido muy bajo de azúcar. Los beneficios, como ya he comentado, que los probióticos son las bacterias que son buenas para el organismo. Y la perpetuidad en el tiempo. Las fermentaciones, una vez las empiezas a trabajar, puedes volver a hacerlas una vez y otra vez y otra vez y otra vez, infinitas veces. Solamente necesitas un poquito de control, pero las fermentaciones son, como se le conoce el Scooby, el hongo inmortal, porque es eterno, porque puedes hacerlos muchísimas veces, ¿vale? Continuamos así súper rápido. Fermentación láctica, que es un proceso anaeróbico, que significa que no tiene, lo que se ocurre es sin oxígeno. Básicamente es un proceso biológico donde los azúcares, ¿vale?, se transforman en un ácido que se llama láctico y su presencia en los alimentos provoca la desactivación de los procesos de descomposición, ¿vale? ¿Qué significa? Que yo en la antigüedad cogías tomates, por ejemplo, época de tomates, y cogías el árbol de los tomates y tenías 100 kilos de tomates. Para que no se te pusieran malos, para aguantar todo el año, ¿qué hacían? Estos procesos de fermentación láctica. Los metían en un bote, les ponían un poquito de sal, los cerraban bien, los ponían a hervir y los guardaban. Gracias a esto, al no haber contacto con el oxígeno, conseguían que estos tomates duraran durante un año buenos para poder tomar cuando ellos quisieran. Y es un proceso que se lleva utilizando en la historia de la humanidad, que se sepa, más de 7.000 años. Entonces, si hemos sobrevivido, porque pensemos que la nevera llegó a nuestras vidas en el año 1900. Antiguamente, gracias a todo este tipo de procesos, la humanidad prosperó. Este tipo de procesos, especialmente las fermentaciones lácticas, son las que han hecho que hemos llegado a donde estamos ahora. Entonces son procesos naturales que, una vez cogidos el truquito, son muy buenos de trabajar. ¿Cuándo sé que esto no me ha salido bien? Hostia, abro el bote y hay un poco así de moho. ¿Qué hago con este producto? Lo tiro. Punto. Cuando hay duda, no hay duda. Esto es muy sencillo. Cuando tú pruebas un producto fermentado, generalmente tienes que encontrar la nota salina y la nota avinagrada. Si lo encuentras, es buena señal. Si se me está creando algo por encima de una fermentación láctica rara, el moho de color marrón y demás, lo tiro. En Stravinsky, en 3 años, cuando empezamos no éramos expertos en esto, hemos tenido 2 problemas en 3 años. 2 problemas tuvimos, ni lo probamos, directamente a la basura, ¿de acuerdo? Lo que quiero decir es que con unas mínimas pautas de trabajo es algo que es bastante fácil de controlar, ¿vale? Ejemplos de la fermentación láctica. Hay una foto aquí que es un jamón que está fermentando, que tiene una pinta horripilante. Eso es un jamón que se está curando. El jamón... Justo en mi sitio también, otra vez. El jamón, el salami, son fermentaciones lácticas en el fondo. Ese sabor se consigue porque se le añade sal y se va curando. Entonces, lo que quiero decir en este sentido, que la fermentación láctica está presente en nuestra vida. El chucrut, el kimchi, los pepinillos encurtidos, el yogur, los quesos, todos son fermentaciones lácticas. Es decir, consumimos a diario el 20-30% de lo que consumimos son fermentados en nuestra vida, ¿de acuerdo? Continuamos. Las fermentaciones lácticas en hortalizas. Aquí pongo un poquito el ejemplo, que es lo más importante es añadirle sal. Dependiendo del parámetro de sal que le pongamos, pues más salado o menos. Y si es pescado o carne, nos subiríamos a más porcentaje. Pero esto lo dejamos aparte. Entonces he puesto aquí una receta de una salsa picante fermentada que hacíamos en Stravinsky para un menú, y era la perfecta porque nos ahorramos la salsa Perry, nos ahorramos el punto de sal y nos ahorramos el punto de Tabasco. Entonces, para hacer una especie de Bloody Mary en el menú anterior, usábamos esta salsa. La podéis ver en la web, súper sencilla de trabajar. Y uno de los cócteles de esta carta que más gastronómicos tenemos es el pan con tomate. Mezcal, un mix de tomate, aceite y sal, un poco de sirope de azúcar, un poquito de zumo de limón, pero lo que le da la clave de sabor a este cóctel es la salsa fermentada. Para que os hagáis una idea, fermenté 1 litro de esta salsa, la dejé 2 meses fermentar, y después de un año de menú, esta aún nos dura, porque solo hay que ponerle 7 gotas. Cuando abrimos esta salsa, toda la barra dice, wow, ¿qué es esto? Huele a ajo.
porque es tan fuerte y es tan concentrada que es un producto espectacular. Nos pregunta John Rojas qué función tiene la sal. La sal, las fermentaciones lácticas es muy importante porque solo las bacterias lácticas soportan la sal. La sal mata a casi todo tipo de bacterias, buenas, malas, etcétera. Pero las lácticas son las únicas que sobreviven a la fermentación, a la fermentación láctica. Entonces conseguimos que en este tipo de fermentaciones solo sobrevivan bacterias lácticas buenas para el organismo. Entonces, por eso la sal se pone en este tipo de fermentaciones siempre, o casi siempre. Vamos con la fermentación alcohólica, creo que es también bastante conocida, para hacer el vino, la cerveza, etc. También fermentación anaeróbica, aquí en este caso los microorganismos que actúan son las levaduras. ¿De acuerdo? Las levaduras son las bacterias menos presentes en el entorno en la humanidad, en comparación hay solamente un 10% de levaduras, en comparación a otro tipo de bacterias, etc. Al final, el producto final es alcohol y la fermentación básicamente consiste en que las levaduras se comen el azúcar y lo que hacen es crear carbónico y alcohol. Entonces, es su función metabólica para sobrevivir. Ellos, si no se alimentan de azúcar, no se mueren. Entonces, y su regalo para nosotros, para el ser humano, es la creación de alcohol y la del carbónico. ¿De acuerdo? Vale, bueno, nos preguntan, perdona, Geray, si Sí. Sanidad permite trabajar esto sin ningún tipo de, o sea, sin control. Sí. O sea, sin control, sin el control de ello, en definitiva. Exactamente, os explico. Esto es un limbo, ¿de acuerdo? En el cual cualquier persona que coge una valla de cardamomo o de enebro y se la mete a una ginebra, ya está quebrantando la ley. Porque tú no puedes coger un producto que ya tiene y modificarlo a tu gusto. Los siropes, si tú no tienes una cocina, también son ilegales. Los scrubs, casi cualquier homemade o cualquier cosa que hagamos es ilegal. Pero en España, en ese caso, no son restrictivos con este tipo de cosas. La fermentación está en el mismo rango. Hablé con personas de sanidad, hablé con personas de hoteles que llevan todo este tipo de logística y todos me dijeron lo mismo. Lo único que tienes que hacer es trabajarlos siempre con una base de control. ¿Qué significa? Ponemos una hoja en la cual ponemos el día que cogimos el fermento, el tiempo que ha estado metido en su sitio y luego el pH final. Con eso, si te vienen a registrar, ¿qué es esto? Aquí tengo el registro de que estoy trabajándolo bien. Con eso no tienen por qué pillarte para nada, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la legislación es un limbo, pero como lo es los siropes, las maceraciones, etc. Sí, que a día de hoy está así. Al día de hoy. Tenemos 4 minutos, Geray. Maravilloso. Vamos con la hidromiel, ¿de acuerdo? Pasamos una más. ¿Una más? Aquí. Una más. Aquí. Vale, hidromiel. También lo mismo, estás justo encima de la foto. Con mi Instagram podréis ver una fórmula casera que hice para hacer hidromiel en casa, que es una botella de plástico con un tubito. Lo que hacemos básicamente es que todo lo que va creando, este tubito, pasa hacia el agua, porque el agua hace de tapón. No deja entrar el oxígeno, con lo cual la fermentación se sigue creando, pero sí que deja salir carbónico, ¿de acuerdo? Entonces es una fórmula muy sencilla de poder hacer hidromiel en casa. Ahí tenéis un poquito la pequeña receta, que la podéis ver en la web. Y también, si tenéis alguna duda o pregunta, en mi Instagram podéis preguntarme. Y luego, pues aquí tengo una receta que hacíamos, que es los guests lo hacemos, que es nuestra versión del Camp Nou famoso, en el cual le añadimos hidromiel, lo hacemos en throwing, y ese punto de hidromiel le da un poquito de dulzura y equilibra muy bien los sabores. Es un cóctel que está súper rico. Vamos ya con las fermentaciones mixtas, que son las que más la gente conoce. ¿Qué tienen las fermentaciones mixtas todas en común? Carbónico natural, probióticos, son digestivos, son sanos, son baratos y son rápidos. Como ejemplos voy a decir que una kombucha natural, sin coste de obra, sin coste de personal, sin coste de tiempo, de electricidad, estoy hablando del producto en sí, nos puede costar de coste por vaso unos 10 céntimos. Y lo podemos vender fácilmente a 5 o 6 euros. Lo que quiero decir que es un producto que tiene un margen de beneficio espectacular. Y solo se alimenta de té, de agua y de azúcar. Nada más. Genial. ¿Nos pone algo malo? Lo tiro, no tengo ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de fermentaciones mixtas, tenemos que incluir la kombucha, el tepache, el kvass, el kefir de leche, el kefir de coco. Todos estos tipos de fermentaciones son mixtas, lo que significa que trabajan con Scooby.
La más famosa es la de la kombucha, que es el hongo este que está por encima, que parece un alien, que parece una medusa. Pero el resto también trabaja con su propio Scooby. Si tú dejas un tepache mucho tiempo, se te crea un Scooby. El kefir de leche usas nódulos que son como bolitas blancas pequeñas, que también son su Scooby. Entonces, cuando hablamos de fermentaciones mixtas, la ginger beer utiliza su ginger bag, lo que significa que también tiene su propia Scooby. Levadura. Entonces, exactamente, tiene su propio método para trabajarse. Entonces, todo este tipo de fermentaciones se les considera mixtas. Y todas en común tienen lo mismo. Probióticos, son digestivos, sanos, baratos, rápidos y con carbónico natural. Tienen una pequeña parte de alcohol, muy pequeña, de media 0,5-1%. Tiene una parte ácido láctica y tiene una parte acética. Es decir, que tiene notas de vinagre, tiene probióticos y tiene una parte de alcohol. Entonces, aquí la clave es el equilibrio del tiempo. Este tipo de fermentaciones oscilan entre los 4 y los 7 días. Hay que encontrar el equilibrio perfecto para cuando te gusta, meterla en la nevera y guardarla para aportarla como mixer en tu cóctel, ¿vale? He puesto también aquí un proceso de elaboración que es de la de la kombucha, pero que si le quitas el té, básicamente es el mismo en la mayoría de fermentaciones mixtas. 10 partes de agua por una parte de azúcares. Súper sencillo, ¿vale? Y bueno, y aquí como último, tengo aquí el Kefir Fitz, que es uno de los cócteles que a mí me encanta del bar. Básicamente es una base de ginebra, zumo de lima, pandan, un kefir de coco, que es una leche fermentada de coco, clara de huevo y un top de hidromiel. Me encanta este cóctel exponerlo porque es un cóctel que lleva 2 fermentaciones dentro y probablemente es el cóctel que más me gusta de la carta o que el cliente final de Stravinsky le encanta. Es un bestseller, la gente le encanta, es como una especie de piña colada con un toque de Ramosin Fitz. Entonces, es un cóctel cremoso, dulce, ácido, con 2 fermentaciones. Lo que significa que este cóctel para mí representa que cualquier cóctel con fermentados bien trabajado puede llegar a ser delicioso. Vale, Geray, ¿algún libro que nos recomiende? Bebidas probióticas, el libro del Nómad y el arte de la fermentación. Y Vale, con esos 3 libros tenéis para 3 meses Bueno, decide también a la gente que se ha enganchado a través de seguirte a ti, que todo está subido en 359cocktail.com en la zona de descarga. La tuya pues estará esta tarde seguramente para poder descargarla. Y nada, y que ahora tenemos una segunda parte con Javier Vicuña, que yo supongo que tú te quedarás. ¡Hombre! Y luego que todos los vídeos quedarán subidos en el canal, que podéis suscribiros al canal de 359 Cocktail, donde todos los vídeos los vais a tener, que espero que dure poco este confinamiento, pero que vamos a tener un material bastante valioso para compartir entre nosotros. Muchas gracias, Geray. ¿Vale? Gracias, crack. Nos vemos pronto. Chao. Bueno, si me escribe Vicuña, a ver, Vicuña por ahí. Vicuña, ¿me escribes en el panel? Vamos a ver si sale. Venga, Vinicius, calienta la banda. Venga, vamos a esperar. Seguro que estará en el baño o tomándose. Bueno, vamos a esperar. Vamos aquí. Aquí está. Saludos, Cami. Hombre, ¿cómo estás? Joder. ¿Qué tal, chavalada? Para que veáis la diferencia entre uno y otro. Uno lleno de libros y otro lleno de alcohol. Claro, tío. Para mi gente lo mejor. Bueno, Vicu, tío, es un placer que estés aquí. Sabes que te Mutuo, tengo tío. aparte del cariño que te tengo mucha admiración. Y nada, después de hacerte el pedoteo, darle duro con el tema de hoy. Bueno, tío, muchas gracias, lo primero, por poder compartir este ratito con todos Por vosotros. insistir, muchas gracias por insistirme, ¿no? No, bueno, al final, coño, esto es una iniciativa súper chula, tío, para poder estar todos juntos y podernos nutrir unos de otros. Yo al final, bueno, lo que vamos a hablar hoy un poco no es más que una pequeña reflexión. También al fin y al cabo lo hemos bautizado como Jerez, el valor de lo nuestro, ¿no? Ese nombre fresquito que le pusiste.
Y bueno, al final no deja de ser una reflexión que todos hacemos en nuestro día a día, de por qué tenemos que utilizar muchos productos de fuera, ¿no? Ayer hablábamos y estos días comentábamos todo el tema este famoso de kilómetro cero y demás, que antiguamente, el otro día decía Carlos, ¿no? Es un tema de kilómetro cero que se hace, antiguamente se hacía por obligación. También se utilizaban cosas de cercanía y productos que tú tienes de la mano porque tampoco tenías acceso, ¿no? a conseguir productos como hoy en día podemos conseguir. Con lo cual, nosotros tenemos muchísimos buenos productos, ya sabemos, somos un país pionero a nivel gastronómico y creo firmemente que tenemos un producto como es el mundo del Jerez, bueno, que es súper, súper, súper preciado fuera de España. Cualquier país que vayas tienen en cualquier, sobre todo coctelería, que es más lo que nos ocupa hoy, utilizan mogollón de jereces en todas sus cartas, lo tienen como algo preciado, es un elemento de lujo además, en los grandes restaurantes, grandes sumilleres utilizan, y nosotros aquí en España siempre Es con la que señora... perdona, Sí. Vicu, es que te encuentras en locales que están incluso en los 50 que tienen un apartado de cócteles con Jerez. Y dices, No, macho, total, y luego la reflexión que hacías también antes, ¿no? De muchísima gente viene aquí a España, somos un país, y espero que lo sigamos siendo, seguro que sí, súper turístico y vivimos en parte, gran parte por el turismo. Joder, la gente viene aquí y quiere probar nuestro producto. No hay por qué una sangría no tiene por qué ser premium, ¿no? Como la palabra que tanto yo, por ejemplo, la odio, ¿no? Pero es una palabra bueno, que a la gente le da un sintomático de calidad, un poquito más de nivel, ¿no? Una sangría puede ser premium, un tinto de verano puede ser premium, ¿no? O sea, vamos a apoyarnos un poquito en esto y era un poco empezar por ahí, por la reflexión de un producto que tenemos nosotros, que es un producto único. No es un producto que se pueda hacer en otro mundo. En el tema del vino ya sabemos que influye mucho la tierra, donde lo estemos haciendo, todas las condiciones climatológicas que afecten y demás, pero es que en Jerez existe algo que es mágico y que no existe en nada en otras partes del mundo, con lo cual creo que tenemos que valorarlo, ya se valora muchísimo, aquí hay muchísimos compañeros que he estado viendo que trabajan en el Jerez y lo trabajan súper, súper, súper bien, pero bueno, vamos a seguir con ello y es un llamamiento vinícola. bueno, te voy a proyectar algunas de las imágenes que nos han mandado. Hmm. No sé si la primera es esta, creo, ¿eh? O No, la segunda. la anterior. Vale, la anterior es, un momentito, perdona, es esta. Sí, aquí básicamente es para ponernos, y tampoco por dar mucha chapa, ¿no? Pero por ponernos en situación, al final, porque es un producto único. Nosotros partimos de un enclave geográfico donde recibe unas condiciones como son únicas. Aquí ya podemos ver, esta foto es simplemente para que se vea lo que es lo que conforma el marco de Jerez, que sería tanto Jerez como Sanlúcar de Barraveda y el puerto, con lo cual sería toda la zona que está comprendida dentro de lo que se denomina el marco de Jerez, la zona de producción de Jerez comúnmente. Luego hay alguna otra como zonas de Chiclana y demás, pero bueno, comúnmente podrían ser las más genéricas, serían estas. Luego, lo que pasa en Jerez. ¿Qué pasa en Jerez? El terruño que se trabaja en Jerez, la tierra albariza. Gracias a Dios tengo aquí un poquitín. ¿Sí? Joder. Vais a ver, es como una arenilla, ¿vale? Es un tipo roca, tipo como una arenilla, ¿vale? Esta tierra lo que hace es que tiene mucha resistencia a la humedad, con lo cual ya sabes tú que en la tierra en la que vives, pues no suele llover mucho, con lo cual pues en invierno esta tierra lo que hace es que retiene muchísimo la humedad, con lo cual es otro factor súper, súper importante. Y luego el velo de flor. El velo de flor es una cosa mágica que se produce espontáneamente, que es la pequeña, es como una especie de una capa muy fina de levadura que se produce espontáneamente en los vinos tras la fermentación. Con lo cual, esto es un elemento que no lo tiene prácticamente nadie en el mundo. Hay algo parecido en los vinos de Jura, pero no es para nada parecido. Con lo cual, son elementos que son conocidos por todos, los conocemos de toda la vida, pero que vamos a aprovechar un poquito el punch que tenemos aquí en España con nuestros productos
para ser cada vez más embajadores, ¿no? de ellos. Vale, una pregunta, Vico. A nivel, por ejemplo, de trabajar vinos de otras regiones y vinos de Jerez, ¿qué debes tener en cuenta? Pues me lo invento, pues tío, ¿qué diferencia tiene entre trabajar un vino de La Rioja y un vino de Jerez en cuanto a sabor o incluso en cuanto a practicidad? Al final, yo, por ejemplo, y empecé a trabajar los vinos de Jerez precisamente por eso. Yo vivía en La Rioja y fue el afán por aprender el que, como a todos, pues nos ha llevado a Geray con las fermentaciones, a Pachi en su día, pues con las texturas, a todos, ¿no? Al final nos ha llevado a cada uno en lo que... Yo ahora, por ejemplo, estoy aprendiendo de puros, porque me gustan mucho los puros, pero no había tenido el tiempo de leer, ¿no? Por ejemplo, pues en el mundo del vino exactamente igual. Yo vengo de La Rioja, yo soy de La Rioja, y allí, pues, es un sacrilegio mezclar vinos. Con lo cual, a mí me han pegado palizas en bodegas por intentar meter su vino en un cóctel y tal. Pero al final es un elemento más. Es un elemento que sí que tenemos que tener ciertas peculiaridades y estar atentos a ciertas variables, que luego si quieres comentamos, que había por ahí una diapositiva. Para tener en cuenta, a tu pregunta, diferencia entre vinos tintos, por ejemplo, o no tienen por qué ser tintos, vinos de Rioja o vinos de Jerez, tenemos muchísimos elementos que tener en cuenta. Para empezar, como todo, como cuando cogemos una simple naranja, ¿qué nos va a aportar? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué nos va a aportar? En el torno, en cuanto a los vinos de Jerez, son muy diferentes. Para empezar, son vinos que son fortificados, con lo cual tienen una adición de alcohol que es a nivel de graduación no es mucho mayor. En el caso, por ejemplo, de los vinos de crianza oxidativa, oloroso, palo cortado, amontillado y demás, sí que se nota un poquito más, pero en un fino, una manzanilla, trabajamos con 15 grados, con lo cual conocemos bastantes vinos regulares que llegan a 15 grados. Al final es analizar el producto. Vinos de Jerez blancos, vamos a denominar, que sería la crianza biológica, esta que ha tenido el velo de flor y demás, pues ya ahí nos vamos a analizar la mineralidad que nos va a dar, la sequedad que nos va a dar, una salinidad también propia de donde ha sido realizado el vino, ha sido realizado con una influencia muy importante del mar, con lo cual eso nos va a aportar muchísimo a la hora de mezclar. Y como siempre, pues probar todo antes de mezclarlo. Vale, ¿me podrías resumir qué tipos de Jerez existen en 3 minutos? Sí, resumiendo básicamente, al final volvemos a repetir, es un vino, partimos de una uva y haríamos 2 diferenciaciones grandes, ¿no? Por así decirlo. Sería crianza biológica entraría en la parte de fino y de manzanilla, que son los vinos que se crían, insisto, bajo el velo de flor. Esa capita de levadura que lo que hace es que no te da contacto directo con la bota ni con el aire por la parte de arriba y con lo cual ese velo se vaya nutriendo, con lo cual van a ser vinos totalmente diferentes. Luego ya ahí nos pasamos a crianzas oxidativas, es decir, son crianzas de vinos que han estado en contacto directo con el oxígeno y contacto directo con la bota. Aquí ya nos vamos a oloroso, amontillado y palo cortado. De entre esos 3, ¿qué diferencia podríamos sacar? El amontillado sería un vino que ha iniciado una crianza biológica, es decir, que empezó con un fino, una manzanilla, pero por cosas del destino se ha caído ese velo de flor y ha acabado haciendo una crianza oxidativa, con lo cual tendría una mezcla de las dos. Oloroso empieza siempre con una crianza oxidativa. Los vinos de crianza oxidativa siempre se fortifican a 18 grados, a diferencia de 15, que suelen ser los de crianza biológica. Y luego estaría el misterio del palo cortado, que es un producto que nadie realmente sabe. Ahora hay ya gente que ya lleva años intentando provocarlo y realmente consiguen prácticamente provocarlo, pero es un elemento que es totalmente aleatorio y espontáneo de la propia naturaleza. También nos indica otra vez la magia de Jerez en este sentido. Vale, y a la hora de trabajar entre uno y otro, Vicuña, ¿se nota bastante las diferencias con los sabores? Claro, luego nos hemos olvidado toda la parte de vinos dulces, generosos, que estaría ya Moscatel, Pedro Ximénez y demás, que tienen otro proceso. Empiezan con soleado, primero la uva dejan que concentre todo el azúcar, tal. Diferencias muchísimas, volvemos a repetir. Al final tenemos una paleta de sabores brutal. Tenemos vinos blancos, por así decirlo, vinos finos, pero que son también finos gordos, que se suele llamar en algunos casos.
que son muy salinos, que son muy minerales, que son muy secos. Luego tenemos vinos que pueden ser un palo cortado, un oloroso, sobre todo el oloroso, que tiene muchísima más intensidad, tiene mucho más fruto seco. Estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Y luego ya nos pasamos a un Pedro Ximénez, un Moscatel, y ahí ya tenemos dulzor por doquier. Sí, que ahí puede hacer casi la función de un sirope en algunos casos, ¿no? Exactamente. Yo, cuando me dijiste para poner alguna receta, yo al final no voy a enseñar a nadie a mezclar con Jerez ni nada por el estilo, porque insisto, en España yo por lo menos he visto que se ha hecho un trabajo y se está haciendo un trabajo cojonudísimo. Pero sí que varios ejemplos de cómo podemos utilizarlo, pues para aquellas personas que quizá no lo hayan utilizado, pues pequeños tips, como por ejemplo el que has dicho. Podemos, utilizando un Pedro Ximénez, un PX, podemos sustituir la parte de azúcar del cóctel, por ejemplo en un Vin Julep, algo sencillo, ¿no? Que partiríamos de un aromático como la menta, añadiríamos parte de azúcar. En este sentido podemos añadir una parte de Pedro Ximénez. Aquí lo que vamos a tener en cuenta es, uno, parte endulzante, vamos a tener una parte muy similar a la del azúcar. También vamos a darle una parte aromática, como con cualquier sirope que podamos hacer. Y también estamos aportando un poco de alcohol. Con lo cual, a la hora también de escandallo, cuando añadimos un destilado, también podemos jugar. Porque hay ciertas notas que, como puede tener un Pedro Ximénez, que las podemos encontrar en rones, las podemos encontrar en brandies, las podemos encontrar incluso en algún whisky. Pueden ser notas que nos complementen y que luego a nivel de escandallo pues también es súper interesante. Vale. A la hora, esto lo había escuchado yo en su día. ¿Qué opinas de agitar un vino en una costelera? Esto es otra de las cosas que hay que tener súper en cuenta. Al final hablamos de productos vivos, ¿no? Nosotros estamos hablando de un vino, con lo cual un vino tienes que tener muy, muy, muy en cuenta todos los parámetros que hemos hablado antes, pero también tenemos que tener muy en cuenta la técnica. Si nosotros ya sabemos que si un cóctel lo refrescamos, pues va a tener una respuesta totalmente diferente a que si lo agitamos. A mí, yo no soy muy partidario de batir o de airear o menear demasiado los vinos en general a la hora de utilizarlos en coctelería. Pero eso ya es un poco una manía mía. Luego, obviamente, cuando trabajas con diferentes densidades, pues sí que tienes que mezclar. Hay cócteles en blender con fino, con frutas, con cosas súper, 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 súper sencillas que están súper buenos. Pero teniendo en cuenta también un poco lo que vas a conseguir o quieres conseguir. ¿Qué opinas de la técnica de escanciado? Lo digo porque hay veces que creo que es necesario, hay veces que se hace solo por estética. Incluso hay veces que te encuentras que estos cócteles no están lo frío que necesitas de cóctel, ¿no? Sobre todo eso, y en esto es una charla que hace poco comentamos con Monty, me acuerdo, sobre el tema del Negroni, de la temperatura del Negroni, ¿no? Y del Old Fashion, que hay, pues te tomas muchas veces igual un Negroni y un Old Fashion y no está lo suficientemente diluido o no está lo suficientemente frío. El tema del escanciado, yo siempre soy súper fan de lo que aporta, es bienvenido. Lo que no aporta es show off. Siempre lo que no suma resta, ¿no? Con sentido. Y en este sentido siempre, ¿no? Un Manhattan escanciado. Joder, está cojonudo y demás. Pero claro, en vinos de Jerez, por ejemplo, sí que para tú escanciar y airear un poco, al final el objetivo de escanciar es airear y sacar ciertos aromas, ¿no? Entre otros objetivos. Con un vino de Jerez, perfecto. Si, imagínate, ¿no? Hacemos, por ejemplo, en la foto tenemos ahí, pero este, por ejemplo, no era escanciado. Este, de hecho, era estabilizado, podríamos decir, porque lo teníamos en unas petacas, en el último sitio que trabajé y tal. Al final, claro, si tú escancias un Manhattan, la parte de Jerez la estás escanciando, pero también estás escanciando si has utilizado Bourbon, Rye, Ron, el destilado que hayas elegido para hacer tu Manhattan o tu versión, también lo estás aireando, con lo cual la percepción alcohólica va a ser muchísimo mayor cuando te llegue a la mesa, aparte de la dilución y de la temperatura. Si aporta, respondiendo a tu pregunta, si aporta, sí. Si no aporta, no. Yo creo que es tan bonito hacer un mojito como hacer un Manhattan, como escanciar un lo que sea, ¿no? Vale. ¿Me puedes comentar algo sobre el sistema de envejecimiento de solera y criadera? Sí, bueno, esto al final es esta imagen, yo creo, esta imagen además es cedida de los amigos de Lustau. Y esta imagen es muy, muy sencilla y muy, muy clara, yo creo, para
para ver de qué estamos hablando, el sistema de criaderas y soleras. Al final este sistema no deja de ser diferentes escalas, por así decirlo, de barricas, en las que tú en la barrica de abajo, por hacerlo así coloquial y llano, tú en la barrica de abajo tienes un producto que ha tenido ya una vejez masiva, por así decirlo, una estabilización y un producto ya para embotellar. En la parte de arriba, en lo que sería la primera criadera, como ahí veis, ahí tendríamos un producto que también ha ido escalando, ¿no? Por así decirlo. Tendríamos un producto que también tiene bastante vejez, pero que se va a ir refrescando de las criaderas sucesivas de arriba. Con lo cual, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un producto que abajo del todo va a estar perfectamente homogéneo y arriba del todo lo vamos a ir completando con producto nuevo. ¿Cómo se saca el producto? ¿Se mete? ¿Se rellena? ¿No se rellena? En la parte de abajo tenemos la solera, con lo cual, una vez que de ahí después filtraremos, embotellaremos, etc, etc. Cuando ya eso pasa a botella, ese porcentaje que nosotros hemos sacado tiene que ser recuperado de la parte de arriba, de la primera criadera y así sucesivamente. Al final vas tirando de arriba, en definitiva. Con lo cual es un elemento de asegurar una calidad en el producto y sobre todo de tener un control súper bueno. Luego el tema de la vejez media, que es una gran pregunta también, de, bueno, ¿y esto cuánto vejez tiene? Es muy difícil de calcular. Hay que hacer una especie de algoritmo, por así decirlo, entre el número de sacas que has hecho, el porcentaje de sacas, el tiempo que has estado. Es un poco complejo y no es del todo real. Vale, luego, ¿qué aplicación tiene el marco de Jerez respecto al brandy? ¿El qué, perdón? ¿Qué diferencias tiene entre el brandy de Jerez y entre otros brandy? Bueno, al final el brandy de Jerez lo que tiene, todos los brandys, el coñac es un brandy, al fin y al cabo. Lo que pasa es que tiene una denominación y unos parámetros diferentes a la hora de denominarse. El brandy de Jerez lo bueno que tiene es, insistimos, toda la parte que el entorno, el enclave del marco de Jerez, podríamos decir, es fundamental. La forma de elaboración del brandy es un proceso único. Al final, con todo el proceso de destilación en alquitaras, son elementos que todo ello, en comparación con otros destilados, como pueden ser... a mí el brandy me asemeja muchísimo al whisky, por ejemplo, por toda la tradición, todo el emblema que tiene. ¿Qué pasa con el brandy y con el vino de Jerez? Que yo lo asemejo con el gin tonic. Al final es como un elemento antiguo. Yo tomo manzanillas con mi abuelo y no veo mucha gente de mi edad que no se dedica a esto tomando manzanillas. Es un poco el ejemplo con el que empezábamos al principio de comentar un poco el sentido de pertenencia, ¿no? Este del Cholo Simeone que siempre dice. Vale, más cositas. ¿Alguna marca que recomiende, tanto de vinos de Jerez como de brandy? Bueno, al final, yo para marcas nunca voy a decir una, ya sabéis que... Bueno, pues di 5. ¿Cuál? Pues di 5, si no dice una. ¿Pero 5 de qué? No, marcas, que alguna marca que te guste a ti, que como no trabajas para marcas de vinos de Jerez, que te guste trabajar con ellas. A mí me gusta, por ejemplo, la gente de Lustau, además yo confío mucho y creo mucho en las personas, es gente cojonuda y que siempre está dispuesta a ayudar a la gente, con lo cual es una gente y un producto para mí de los mejores. González Vías, obviamente, es de los cracks de cracks. Luego en brandy te diría también Fundador, me gusta mucho la gente de Fundador, que además es curioso, ¿no? Porque hay muchas bodegas de brandy que ya se están no quitando de hacer brandy o Jerez y demás, sino dedicándose más al mundo de las barricas. Otro elemento más de qué bueno es nuestro producto. Me gustaría que hablaras sobre esto en un minuto que tenemos y sobre, bueno... tú que y tanto Jiménez conoces. Espino la diría también. Vale. Y gente que habla sobre la contrariedad del tiempo de envejecimiento, que hay veces que 12 años de envejecimiento en barricadas, sobre todo en el mundo del ron. ¿Qué puede decir esto en un minuto que tenemos?
Bueno, pero ¿sobre el tema de las barricas o de Sí, Jerez? sobre las barricas que se utilizan para ron, por ejemplo, barricas de Jerez y el Vale. tiempo de envejecimiento. Bueno, al final eso es un mundo. Yo siempre lo he dicho, si quieres hacerte rico, monta una destilería de bourbon porque vas a vender el bourbon y luego la barrica. Pues en el Claro. mundo de Jerez es más o menos no parecido, pero sí que tiene cierta similitud. Al final es la última reflexión. Al final son vinos tan cojonudos que la gente quiere el elemento donde han contenido esos vinos. Es decir, quieren las barricas. Las barricas de Jerez se utilizan muchísimo, como todos sabemos, para los envejecimientos, para los finis.